Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuevo webinar, ¿cierto? Este que va a ser el primero de una serie de seminarios respecto al tema del embarazo saludable. Bien. Por lo que veo aquí todos me pueden ver y escuchar correctamente. En primer lugar me voy a presentar. Yo soy el doctor Pablo Paulsen. Aquí en la página del instituto ustedes pueden ver una reseña profesional sobre mí, a quienes les interese. Lo importante que tenemos que ver hoy día es que dentro de la biblioteca que tenemos nosotros, tenemos los libros medicinales del instituto y nos vamos a concentrar entonces en los próximos seminarios en el tema del embarazo saludable, que es un libro que ustedes pueden descargar gratuitamente de nuestra página web. Les voy a empezar a compartir. Bien. Entonces, este es el libro, como ustedes han visto en otros seminarios, eh, partimos en la página de inicio del instituto, que es institutovilpa.com. Luego vamos a la biblioteca con los libros medicinales. Vamos a ver el libro para el embarazo saludable. Y aquí se hace clic para descargarlo gratuitamente. Entonces este es el libro. Y hoy día vamos a partir con los primeros capítulos. Esta serie de seminarios que vamos a hacer, vamos a ir recorriendo todo el libro y conversando toda la información que se encuentra en él. Entonces este es nuestro libro para el embarazo saludable, desde la visión de la medicina integrativa, libre y curativa que hacemos en el Instituto ILPA. Voy a ver cómo están todos los invitados. Muy bien. Claudia nos manda saludos desde Cartagena. Están conectados desde la playa. Muy bien. Bueno, acá vamos a partir con los primeros textos del libro. El ser humano tiene la capacidad de crear solo una cosa perfecta, un nuevo ser humano. Pero en el mundo actual existen una serie de dificultades e impedimentos para conseguir este objetivo divino. Este libro busca entregar educación e información útil para superar muchos de estos obstáculos. Este documento está pensado para las familias, padres y especialmente madres que buscan un embarazo integralmente saludable. En sus manos usted tiene la primera edición de este libro, el cual busca ser el primer paso en la creación de un documento que pueda orientar a las personas a traer a este mundo una nueva generación de seres humanos más sanos, entendiendo la salud como el bienestar integral físico, mental, social y espiritual. Tal como es nuestra costumbre, en las siguientes ediciones de este libro continuaremos sumando nueva información para nuestros lectores. Entonces este libro tiene como objetivo principal que las personas que estén interesadas en hacer una preparación de un embarazo saludable para poder tener hijos más sanos, no solamente físicamente, sino que también más sanos mental y emocionalmente, entonces puedan ocupar este libro como una guía. Acá van a encontrar información sobre el autor, que soy yo, que lo pueden leer después. Llegamos al índice. Este es un documento de medicina integrativa en el marco de la medicina libre y curativa. ¿Y qué significa esto? Hoy día, bueno, podemos introducir un poco de lo que se trata de la medicina que hacemos en el instituto, pero tenemos que hablar principalmente de la introducción, que es la fertilidad de hoy, y el capítulo 1, que es la fertilidad femenina en general. Este es un libro de medicina integrativa en el marco de la medicina libre y curativa. ¿Qué es lo que significa esto? Para la mayoría de las personas el término medicina complementaria es sinónimo de medicina natural, medicina alternativa, medicina de las plantas,
Y también estas formas de medicina habitualmente son consideradas menos competentes que la medicina oficial. Estas primeras páginas nos entregarán una importante explicación para poder entender por qué este libro nos dice cosas tan diferentes a las que podemos leer en otros lugares. Vamos a seguir aceptando a la gente que viene llegando. Muy bien. Recalcamos que en el Instituto Clínico ILPA se realiza medicina integrativa, en un marco de medicina libre y curativa. En este punto inicial es necesario definir los términos medicina convencional, medicina complementaria, medicina tradicional y medicina integrativa. La medicina convencional es la medicina común y corriente que conocemos acá en el mundo occidental. Cuando una persona va a un consultorio, a un hospital, a una clínica, a una consulta médica, esa medicina se le llama medicina convencional. Y la medicina convencional tiene un nombre técnico, y ese nombre técnico es medicina alópata. Y la medicina alópata es una forma de medicina, la más común del mundo, que se dedica a tratar a los pacientes según sus síntomas. Si la persona tiene hipertensión arterial, un medicamento para bajarle la presión. Si la persona tiene diabetes, entonces un medicamento para bajarle el azúcar. Si la persona tiene dolor, entonces un medicamento para disminuir el dolor. Y así sucesivamente. Después tenemos el término medicina complementaria. La medicina complementaria son todas las formas de medicina que se estudian formalmente, pero que son diferentes a la medicina alópata o convencional. Como por ejemplo la medicina naturopática, que hacemos acá en el instituto, la medicina ayurvédica, la quiropráctica, son otras formas de medicina diferentes a la medicina convencional. Antiguamente se les mal llamaba medicinas alternativas, lo que en el fondo es un error porque ocupar el término alternativo implica excluir una cosa de la otra. Por ejemplo, la señora Claudia nos está mandando un saludo desde la playa. Y si yo quisiera manejar desde aquí de Santiago a Cartagena, tengo el camino clásico, oficial, o me podría ir por un camino alternativo. Pero no puedo mezclar los dos caminos. Está el convencional y el alternativo, no son combinables. Y el asunto es que las medicinas naturales, por decirlo de alguna manera, no son excluyentes de la medicina alópata. De hecho, acá en el instituto nosotros lo que hacemos se llama medicina integrativa, porque nuestro trabajo consiste en mezclar lo mejor de la medicina convencional con lo mejor de las medicinas complementarias. Y la combinación de medicina convencional o alópata con medicinas complementarias se llama medicina integrativa, porque integra entonces las dos cosas buenas de ambos mundos. Entonces, medicina complementaria son todas estas medicinas que se tienen que estudiar y que son diferentes de la medicina alópata. La medicina tradicional es una medicina también diferente a la medicina alópata, que consiste en la medicina tradicional y cultural de los pueblos ancestrales. Es una medicina que no se estudia oficialmente en ninguna institución, como por ejemplo la medicina mapuche. Eso se va aprendiendo de generación tras generación y es parte de la cultura del pueblo nación mapuche, y por supuesto no está sometido a las mismas reglas que las otras formas de medicina. De hecho, acá en Chile, las personas del pueblo nación mapuche que hacen su medicina para hacer, para ejecutarla, no necesitan un título de una universidad, no necesitan rendir exámenes frente al Ministerio de Salud, nada de eso. Pero sí, obviamente, tienen que cumplir los estándares propios de su cultura para poder volverse un machi o poder volverse un sanador. Entonces, las medicinas complementarias y las medicinas tradicionales son dos cosas distintas entre sí, porque las medicinas complementarias como la quiropráctica, como la naturopatía, son medicinas que se tienen que estudiar formalmente, que se necesitan certificaciones para poder aplicarlas, y la medicina tradicional no. Dentro de las medicinas tradicionales también, por ejemplo, está la medicina tradicional china. Y bueno, entonces tenemos la medicina convencional o alópata, que es la que todos conocemos, las medicinas complementarias, distintas a la alópata, la medicina tradicional, que es la medicina ancestral de los pueblos, y la medicina integrativa en el fondo es unir todas estas medicinas, que es lo que nosotros hacemos acá en el instituto.
Entonces también les expliqué por qué ella no se le llama medicina alternativa, porque no tiene ningún sentido tener que elegir una de las dos medicinas y para la mayoría de todos los pacientes lo mejor es la combinación de las dos medicinas. Acá, por ejemplo, está esa explicación que les comentaba recién. El término alternativa se dejó de utilizar porque es un término excluyente. Todo esto está explicado en el libro. Bueno, en el instituto hemos iniciado la práctica de una nueva forma de medicina que nosotros hemos bautizado como medicina integrativa porque juntamos todas estas medicinas, pero además es libre y curativa. Eh, Libre es muy importante, yo creo que es la característica más importante de la medicina que nosotros hacemos y de hecho de lo que vamos a empezar a hablar hoy y vamos a seguir hablando, ¿cierto? Por 9 lunes, ustedes van a ver que muchas de las cosas que vamos a conversar sobre obstetricia no son iguales a las que se conversan en la Facultad de Medicina, porque la medicina alópata tiene muchos conflictos de interés. ¿Ya? Es muy importante cuánto dinero gana la industria farmacéutica y otras cosas más. Y por lo tanto, medicina libre hace referencia a una medicina libre de esas influencias negativas que puede tener la medicina alópata sobre todo. Pero las medicinas naturistas también tienen muchos conflictos de interés. Es clásico que alguien va a atenderse donde algún terapeuta, que normalmente es una persona que no ha estudiado formalmente, y que además de cobrarle a los pacientes por atenderlos, les vende medicamentos, les vende productos, y eso es ilegal pero mucha gente lo hace. Entonces, claramente, si el sujeto que está atendiendo pacientes vende las cosas que él mismo receta, se genera un conflicto de interés, donde no siempre el paciente va a tener lo que realmente necesita, sino que lo que le quieren vender. Nosotros nos ha pasado mucho acá. Pacientes que llegan con unos largos listados de suplementos alimenticios, sobre todo, que pueden ser útiles, pero no siempre realmente son para lo que el paciente busca. La mejor forma de hacer medicina libre y curativa es mediante la medicina integrativa. Y en Instituto Clínico ILPA trabajamos cada día para desarrollar nuestra labor mediante esta nueva forma de medicina. Esta idea quedará mucho más claro luego de leer este libro. Ahora, ¿de qué se trata el término curativa? Se trata de que en medicina alópata se establece que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión arterial. Y bueno, en la escuela de medicina nosotros nos enseñan que la hipertensión es una enfermedad crónica y que el tratamiento que el paciente tiene que recibir es tomar medicamentos por siempre. Bueno, nosotros en la medicina primero integrativa tenemos muchas más herramientas, además de las alópatas, para poder tratar a los pacientes. Sobre todo en esa patología en particular, en la hipertensión, hay que hacer medicina del estilo de vida saludable. Y lo que buscamos nosotros con los pacientes es ir revirtiendo la hipertensión que tiene para que se vaya curando. O sea, no solamente que siga hipertenso, que se tome algunos medicamentos para controlar la presión, sino que ir revirtiendo la enfermedad que tiene el paciente. Por eso se llama curativa, porque nosotros siempre intentamos sanar al paciente lo más posible. Entonces, lo hacemos porque consideramos que es mucho más lógico y mucho mejor ser un paciente que está en tratamiento para sanarse que simplemente ser un enfermo que está tomando pastillas para controlar sus síntomas. Bueno, entonces, vamos a ir ya a la primera parte, que se llama La fertilidad de hoy en nuestro país. Bueno, este libro evidentemente tiene información internacional, pero se rige a la realidad chilena, porque la idea es que la gente de acá lo pueda leer. En estos últimos años se escucha cada vez más el concepto de salud sexual y reproductiva, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en los años 90. La salud sexual y reproductiva es una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. Implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y al mismo tiempo segura, que tengan la capacidad de tener hijos, la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. Esto no es así en todo el mundo. Podemos recordar que hace poco tiempo, por ejemplo en China, la gente le tenía una restricción de cuántos hijos podían tener. Es un país muy restrictivo. Actualmente, por ejemplo, luego de todas las actividades y protestas sociales que ha habido internacionalmente desde el año 2019, en China, por ejemplo, sacaron una nueva ley donde las protestas se pueden pagar con cadena perpetua. Entonces, claro, la gente ya no se puede manifestar. En la nueva ley de seguridad de Hong Kong, que entró en vigencia en junio-julio de 2020. Entonces,
realidades que a nosotros nos pueden parecer muy, muy obvias, como por ejemplo tener una vida sexual, eh, podríamos decir, agradable, segura, tranquila, placentera, y al mismo tiempo tener cuantos hijos tú estimes correcto y en el momento que lo desees, no es la realidad de todo el mundo. No es la realidad de todo el mundo. De hecho, aquí mismo en Chile, yo por ejemplo recuerdo cuando estaba pasando por mi internado, que es cuando tú eres, ya eres licenciado en medicina, pero te falta terminar las prácticas en el hospital. Estaba pasando por el internado de pediatría, tuve que pasar por neonatología, por pediatría, por diferentes cosas. Y nos llegaban bebés, por ejemplo, que se realizaba el parto en el hospital y habían algunos bebés que eran hijos de madres drogadictas, alcohólicas, son niños que nacen enfermitos y que se genera todo un proceso judicial para ver quién va a retirar ese niño del hospital. A veces están hospitalizados 1 o 2 meses mientras el juzgado resuelve si se lo llevan los papás, la mamá, los abuelos. Es súper complejo. Entonces, realmente esto de la salud reproductiva y sexual es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Eh, Estos temas son muy complejos y tienen importantes ataduras en la cultura de cada país. Según el Ministerio de Salud de Chile, el 14% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas de fertilidad, que es mucho, es más de una de cada 10 personas. Y el 8% requiere asistencia con técnicas de alta complejidad para poder llegar a ser padres. De hecho, el año 2019, el Seguro de Salud Público de nuestro país, que se llama FONASA, ha mejorado la cobertura financiera para tratamientos de alta complejidad en la red pública de salud, aumentando en un 84% los cupos disponibles, como también incorporando en los aranceles de modalidad libre elección nuevas prestaciones para fertilidad de alta complejidad, en total 8. La modalidad libre elección permite que las personas usuarias de FONASA usen el seguro público en instituciones privadas y vayan a una clínica y paguen con un descuento de FONASA, por ejemplo, por un tratamiento de fertilidad. Esto implica que los cupos para tratamientos de baja complejidad han alcanzado un total de 19.700 plazas y en el caso de la alta complejidad se han alcanzado los 575 cupos a nivel nacional. El Estado de Chile ha anunciado que estos cupos seguirán aumentando, finalmente alcanzando a cubrir el 100% de la demanda de la red pública para el año 2023. Eso, de todas maneras, se comentó antes de la explosión social y de la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, vamos a tener que ver si es posible alcanzar esa meta en esa fecha. Y se estima entonces para el año 2023 unos 4.176 casos al año entre la población usuaria del Seguro de Salud Público FONASA. La OMS ha establecido que la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más tiempo de relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo, sin pastillas, sin dispositivos intrauterinos y obviamente sin preservativo. A mí no me gusta porque no corresponde encasillar el preservativo dentro de los métodos anticonceptivos porque no lo es. La gente lo utiliza incorrectamente como un método anticonceptivo, pero el preservativo tiene un pésimo rendimiento como método anticonceptivo. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud y expertos comentan que el preservativo tiene una eficacia de solo el 80% o alrededor como método anticonceptivo. Eso quiere decir que el 20% de las veces que se tienen relaciones sexuales con preservativo como único método anticonceptivo, el 20% de las veces existe la posibilidad absoluta de un embarazo. Por lo tanto, es un pésimo método anticonceptivo el preservativo, a pesar de que la gente cree que es muy bueno. El único método anticonceptivo 100% eficaz es la abstinencia sexual. En segundo lugar, para obtener una eficacia alta, cercana al 100%, pero que jamás es 100%, lo que hay que hacer es la combinación de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, un dispositivo intrauterino que puede ser medicado o no con hormonas, un implante de hormonas en algún lugar del cuerpo, como el Implanón. eh, los dispositivos intrauterinos no medicados son, por ejemplo, la T de cobre, es muy conocida. Y hay dispositivos intrauterinos que son medicados, por ejemplo, como el Mirena, que son anticonceptivos de baja dosis hormonal, muy estables, mucho más seguros que los antiguos. Y también, por ejemplo, existe el preservativo que realmente, si no es en combinación de otro método anticonceptivo, puede tener una alta probabilidad de fallar. Vamos a seguir aceptando a la gente que viene llegando. Bueno,
Entonces, la infertilidad, incapacidad de poder conseguir el embarazo después de un año o más de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. Por lo tanto, si una pareja no ha conseguido el embarazo, pero recién lleva 6 meses, 8 meses intentándolo, no quiere decir que exista una infertilidad. Esto se establece porque normalmente el 85% de las parejas consiguen el embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. El 92% lo consigue a los 24 meses y el 93% a los 36 meses o 3 años. Eso quiere decir que una pareja se puede demorar mucho tiempo en conseguir un embarazo. La infertilidad es un tema muy complejo. De hecho, en la Guía de Orientaciones Técnicas para el Manejo de la Infertilidad de Baja Complejidad del Ministerio de Salud, que fue escrito el año 2013, se comenta que en estudios psicosociales se ha observado que la angustia provocada por la infertilidad es tan grande que solo es comparable a vivir con cáncer o con SIDA. O sea, imagínate el impacto que tiene para una persona recibir el diagnóstico de infertilidad. Claro, es algo que los demás no pueden entender. Y esto provoca en muchos casos aislamiento, desesperanza y fractura de las relaciones de pareja. Debido a todo esto, los lectores podrán darse cuenta de la importancia de este libro, el tema de la fertilidad y la buena fertilidad, que es lo que queremos en el fondo alcanzar nosotros hoy, es algo de una importancia trascendental. Literalmente estamos tratando un tema que cambia la vida de los seres humanos e impacta el destino de nuestra especie y de nuestro planeta. Internacionalmente se estima que la infertilidad ha alcanzado un 10 a 15% de las parejas, es muchísimo. Un 40 a 45% de los casos afectando a la mujer y un 35 a 40% de los casos afectando al hombre, y el restante 20 a 30% afecta a ambos miembros de la pareja. Según los datos del Ministerio de Salud, se estima que en Chile existen más de 400.000 mujeres con infertilidad. La medicina convencional hace un muy buen trabajo en fertilidad y este libro no tiene el objetivo de repasar o profundizar el trabajo de la medicina alópata. Este libro no toca los temas de medicina alópata porque no es necesario, porque ya están en los libros de medicina alópata y existen ginecólogos que están especializados en infertilidad, matronas que están especializadas en infertilidad. Este libro viene a entregar cosas nuevas, sino entonces que debe aportar con nuevos conocimientos diferentes a los ya dominados por la medicina convencional, que puedan ser útiles para el objetivo de traer a este mundo un nuevo ser humano integralmente sano. Junto con abarcar el tema de la fertilidad, entraremos en otros asuntos como los abortos espontáneos y las muertes fetales, que son temas diferentes a la infertilidad, pero que están relacionados en el fondo al fracaso en conseguir un embarazo. Finalmente, este libro abarca múltiples temas médicos, siempre con el fin de analizar la salud en el embarazo de manera integral. Tenemos que comentar que si bien en nuestro quehacer médico estamos acostumbrados a términos técnicos como feto, mortinato, legrado y otros similares que le dan mucha complejidad técnica a todos los asuntos médicos, probablemente este libro será leído especialmente por personas ajenas al mundo de la medicina, para quienes estas palabras muchas veces resultan un poco chocantes y frías. Debido a esto, utilizaremos un lenguaje menos técnico y más amistoso. Este libro se concentra en un objetivo. Esto es muy importante: maximizar la salud de la pareja para potenciar el resultado del embarazo y aumentar las probabilidades del bebé de poder llegar a ser engendrado y posteriormente de tener un mejor desarrollo y una mejor salud tanto durante el embarazo como luego de nacer, aportando incluso en la salud integral que tendrá esta nueva persona en las diferentes etapas de su vida hasta la vejez, pensando no solo en mejorar la salud física, sino que también su salud y desarrollo mental. Si se fijan, el objetivo de este libro es súper ambicioso, pero en la medida que lo vayamos avanzando en los próximos 2 meses, se van a dar cuenta que realmente podemos hacer esto. Con un embarazo saludable, realmente se va a impactar incluso la inteligencia emocional y el intelecto del futuro ser humano que se está formando. Bueno, dentro de los capítulos de este libro, el lector podrá conocer una infinidad de factores que han sido identificados como dañinos para el embarazo, junto con consejos para poder enfrentarlos y superarlos. También entregaremos información sobre factores beneficiosos para el embarazo y la vida postnatal del bebé, o sea, después del nacimiento. Estas son las referencias científicas de la primera parte. Y ahora vamos a pasar, ese es el capítulo de introducción. Vamos a partir en la parte 1 del libro. Este libro tiene
tres partes, pero dos partes principales. Una parte uno que está apuntada a la futura madre. Una parte 2 que está diseñada para el futuro padre. Vamos a partir con la madre. Fertilidad para la futura madre. Y estas fotos, el libro cuando lo estábamos escribiendo no tenía ninguna foto, pero quedó muy lindo con esta foto. Y de hecho la foto de la portada, se la voy a mostrar de nuevo. Aquí tenemos esta ecografía. Y esta ecografía que está en la portada del libro, lo voy a alejar un poquito. Esa es la portada del libro. Esta es una ecografía de una niña que se llama Emma, que es la hija de una naturópata que trabaja acá en el instituto. Se llama Daniela. Ella es una de las mejores estudiantes que hemos tenido, es una excelente naturópata, trabaja acá atendiendo pacientes, es una ex alumna mía que ahora es colega. Y yo me acuerdo que hace años atrás, cuando yo estaba embarazada, eh, un día estábamos teníamos el instituto en otro lado y yo en esa época estaba todavía terminando de estudiar medicina, pero ya había pasado por los internados de ginecología y obstetricia, y cuando pasé por esos internados me compré un ecógrafo y lo tenía en la consulta porque lo tengo guardado aquí en la bodega del instituto ahora. Y le hicimos la ecografía a Daniela y ella no quería saber el género del bebé, pero ese día supimos que era niña y no le contamos. Y bueno, esta ecografía es de Emma, que es en el fondo una bebé, es una hija, que es la hija de una de las mejores naturópatas que nosotros tenemos en nuestro instituto, entonces por eso ella va a la portada del libro. Yo le pregunté a Daniela, pues, oye, podemos poner una ecografía de la Emma de portada, y estaba feliz. Bueno, entonces, vamos a partir con la materia fertilidad femenina en general. Ya, entonces, la primera parte, fertilidad para la futura madre, que tiene varios capítulos. El capítulo 1 de la parte 1 se llama fertilidad femenina en general. Y esto entonces tenemos que profundizar ahora. Cada día existen más parejas en búsqueda de una mejor fertilidad, pero lamentablemente son muy pocas las personas que buscan tener un embarazo óptimo. Y eso ocurre porque en la consulta el ginecólogo no les dice realmente todos los factores que están aquí en este libro, sino que se tiende a hacer una medicina mucho más concisa, más convencional. Nosotros consideramos que ambas cosas son igualmente importantes. Tener un embarazo, pero que el embarazo sea óptimo. Por eso este libro busca cumplir ambos objetivos. Una de las causas para tener dificultades con la fertilidad es postergar el embarazo para edades sobre los 30 años. Luego de esta edad, la probabilidad de alcanzar un embarazo comienza a disminuir. Al mismo tiempo que aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades durante el embarazo, tanto en la madre como en el bebé. Pero por supuesto que todo esto está determinado en parte por la calidad de vida que lleva la mujer. Sin duda que si una persona sigue todos los consejos aprendidos en este libro, su probabilidad de tener un embarazo y de que este embarazo sea saludable aumenta. De hecho, en cuanto mayor es la edad de la madre, mayores son también las probabilidades de tener problemas en el embarazo. Por ejemplo, respecto al síndrome de Down, que es una condición muy conocida entre todas las personas como clásico. El síndrome de Down en el hijo, la hija, se presenta con mayor probabilidad en embarazos en madres de mayor edad. Entregaremos valores aproximados para la probabilidad de tener un hijo con este síndrome. En madres de 20 años de edad, la madre, la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down es de 1 por cada 2.000 niños. Ya a los 25 años de edad, la probabilidad aumenta a 1 de cada 1.200. A los 30 años de edad materna, la probabilidad aumenta a 1 de cada 900 niños nacidos. A los 35 años, aumenta a 1 de cada 350 niños. Y a los 40 años de edad materna, la probabilidad ya es 1 de cada 100. Por lo tanto, va aumentando la probabilidad de que aparezca este fenómeno. Se puede observar de manera muy clara que existe una tendencia de mayor probabilidad de tener un hijo con esta condición a mayor edad materna. Claramente esto no es una condena, porque tener un hijo con síndrome de Down es solo una forma distinta de tener una maternidad o una paternidad, no quiere decir que sea algo malo, pero claramente es diferente. Pero lamentablemente, en una sociedad como la nuestra,
efectivamente las personas con síndrome de Down pueden enfrentarse a dificultades como discriminación y falta de oportunidades. Existen diferentes motivos para desarrollar anomalías durante el embarazo. A estos problemas de salud que se desarrollan durante la vida intrauterina se les llama anomalías congénitas y la persona nace con esa anomalía. Ya que son alteraciones de salud y desarrollo normal, por lo tanto no se alcanza el desarrollo normal, y entonces la persona se verá afectada desde antes de nacer. Los trastornos o anomalías congénitas más frecuentes son las malformaciones del corazón, en primer lugar, las malformaciones del sistema nervioso y el síndrome de Down. De hecho, muchos niños nacen con un soplo en el corazón, es porque quedan algunas válvulas abiertas, porque el corazón humano y la circulación sanguínea del feto es muy diferente a la circulación del adulto. De hecho, hay conductos y pasos de sangre de un lado para otro que se cierran al nacer y la circulación cambia su forma. Bueno, las malformaciones del corazón son las más comunes. Comunicaciones interventriculares, interatriales, el conducto arterioso persistente, diferentes tipos de alteraciones. Hasta las patologías de grandes vasos, como la tetralogía de Fallot, que requieren cirugía durante el periodo postnatal. Bueno, es debido a las anomalías congénitas cardíacas, las cuales están dentro de las más frecuentes que puede presentar un ser humano, que las personas han escuchado tantas veces frases como el niño nació con un soplo en el corazón. Los soplos son ruidos anormales que se presentan cuando el corazón tiene alguna alteración estructural. La mayoría de las veces son alteraciones muy pequeñas, incluso algunas ni siquiera necesitan tratamiento. Pero por supuesto que existen aquellas que son más severas e implican la necesidad de cirugía. Cuando la sangre circula por el corazón y pasa por alguna de estas zonas que se han desarrollado con alteraciones estructurales, entonces el flujo sanguíneo provoca algunos ruidos que pueden ser audibles con el fonendoscopio, y estos ruidos son denominados soplos, y cada vez que un médico evalúa a un bebé debe buscar, entre muchas otras cosas, soplos en el corazón. Estas anomalías son provocadas por distintos factores que dañan el ADN de los gametos, y los gametos son los óvulos y los espermatozoides, como por ejemplo la contaminación y toxicidad del ambiente, como también infecciones y alteraciones genéticas no relacionadas con el ambiente. Pero finalmente, según la información manejada en medicina alópata, más del 50% de las alteraciones del nacimiento no tienen una causa clara. Nosotros esperamos que la información de este libro pueda colaborar a la comprensión y a la prevención de estas patologías y condiciones, incluso en los casos donde habitualmente no se puede encontrar una causa. Actualmente existe un trabajo a nivel mundial para tratar de reducir lo más posible la cantidad de bebés que nacen con problemas congénitos, pero lamentablemente es muy difícil trabajar en contra de las fuerzas que provocan estas patologías. Se dice que la principal causa de enfermedades congénitas es la pobreza. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, el 94% de malformaciones y patologías congénitas se observan en los países más pobres del mundo. Bueno, eso es lo que nos dicen en la escuela de medicina, pero como nosotros lo vemos acá en el instituto, que tenemos una visión de una medicina que tiene que ser curativa, que tiene que solucionar los problemas, nos muestra que la causa de este mal no es nada más que la economía egoísta y la inequidad que azotan al mundo actualmente. Porque si la pobreza de esos países conduce a enfermedades congénitas y alteraciones del desarrollo intrauterino, quiere decir que los grandes problemas y el gran empobrecimiento de algunos países por los clásicos problemas políticos y de empresarios que se tocan en todas partes, entonces eso está generando todas estas complicaciones. De manera lamentable, las medidas que se toman para evitar este tipo de enfermedades no son suficientes, ya que mientras se hacen grandes gastos para vacunar a las personas, suplementar a las embarazadas con ácido fólico y yodo, nada se hace para frenar la real causa del problema. Nada se ha conseguido para evitar el azote mundial que provoca el egoísmo, la inmoralidad y la corrupción de las grandes corporaciones económicas que, en mancuerna con los políticos, son responsables de la gran pobreza e inequidad global que observamos en cada continente, especialmente en África, Asia y América Latina. Por lo tanto, como causa de las patologías congénitas tenemos en primer lugar la inequidad e injusticia social que deriva después en problemas socioeconómicos y demográficos, y ese es uno de los problemas de la medicina alópata. Se dice el problema es la pobreza, el problema son factores sociales,
Pero la verdad es que los países de todo el mundo tienen la oportunidad de ser países normales, con gente que tenga agua potable, que tenga alimentos, que tenga educación, que sepa leer y escribir, pero los líderes de muchos de esos lugares no les interesa realmente que la gente que vive ahí pueda tener una vida mejor. Luego de esto, de los problemas de injusticia social, vamos a tener recién factores genéticos, infecciones, el estado nutricional de la madre y finalmente factores ambientales como muchas de las sustancias químicas artificiales tóxicas que abundan en nuestra vida cotidiana, tal como los pesticidas y otros productos químicos que contaminan nuestro ambiente que vamos a conversar en este libro. Además de lo ya mencionado, tenemos que comentar los factores y pasos mínimos necesarios para poder conseguir un embarazo, los cuales son la presencia de espermatozoides sanos capaces de moverse y que luego de la eyaculación logren desplazarse desde la vagina hacia el útero. O sea, tienen que ser espermatozoides que puedan moverse. Tema que será abordado en la segunda parte de este libro, donde se profundizará la fertilidad paterna, como les dije anteriormente. En segundo lugar, se necesitan, la gente le llama óvulos, pero realmente se llaman ovocitos. Hay distintos tipos de ovocitos, así que nos vamos a referir simplemente como ovocito o huevito para que sea mucho más fácil. Entonces, ovocitos sanos capaces de dar origen a un bebé. En este libro usaremos como sinónimos los términos óvulo, ovocito, ovocito o incluso a veces huevitos, ¿no? Da lo mismo, vamos a entender que siempre nos estamos refiriendo al gameto materno. Los cuales en palabras simples para beneficio de nuestros lectores pueden realmente referirse a lo mismo. Claro, si un colega se pone a leer esto, va a empezar, pero es que el doctor que escribió esto no sabe que esto significa otra cosa. Suele pasar. Pero evidentemente es un asunto para simplificar el libro. Un útero sano que pueda transportar ovocitos para que se encuentren con el espermatozoide, se logre esa unión, que se llama fecundación, y además que logre albergar al embrión, que después se transforma en feto y va creciendo. Durante todo este proceso, el espermatozoide, al encontrarse con el ovocito, lo penetrará y así se dará origen a una célula humana que se llama cigoto. Este cigoto pasará por varios procesos, pero en resumen se transformará en un embrión y después en un feto. El embrión es el estado en el cual el nuevo bebé se implantará o se anidará en el útero, porque ese embrión, en verdad mucho más pequeño, antes de ser un embrión, este futuro bebé se anida en el útero, penetra la pared del útero y se entierra dentro del útero para poder quedar ahí afirmado y literalmente no caerse hacia la vagina porque se va a producir un aborto. Y luego de varias semanas pasará a transformarse en feto. En este libro usaremos de igual manera los términos embrión o feto para referirnos en general al bebé durante todo el tiempo de vida intrauterina. Queremos evitar usar términos excesivos para no confundir al lector con los diferentes estadios posteriores al cigoto como mórula, blastocito, blástula, etc. No vamos a entrar en eso. Por lo tanto, al inicio tendremos un ovocito y un espermatozoide que se unen mediante un proceso llamado fecundación. Entonces se formará un gameto que ya es la unión del ovocito con el espermatozoide, va a formar un gameto y que dará origen a un embrión. Denme un segundo. Denme un segundo, creo que por aquí hay un error. Bueno, este espermatozoide con este óvulo realmente van a formar un embrión, ¿ya? Vamos a pasar por diferentes etapas. Se va a formar un cigoto, ¿ya? Y este es el error, aquí debería decir cigoto. Y ese cigoto va a dar origen a un embrión, el cual se desarrollará por 8 semanas, o sea, por 2 meses. Luego de esto, desde la semana 9 hasta el parto, y el parto ocurre alrededor de la semana 40, se habla de feto. Entonces, espermatozoide más el óvulo van a formar un embrión por 8 semanas, que desde la semana 9 en adelante, el producto de la gestación se llama feto. El óvulo y el espermatozoide no son células, son gametos. Parecía una célula, es como una cosa que parece célula, pero que le faltan cosas para ser una célula humana. Por ejemplo, el óvulo no tiene los 46 cromosomas nucleares que tienen todas las células humanas, tiene solo 23. Y también tiene el cromosoma mitocondrial,
entonces tiene 24 cromosomas, y el espermatozoide tiene solo 23 cromosomas. Entonces se juntan esos 47 cromosomas distintos cuando existe la fecundación, y recién ahí, entonces, el cigoto va a tener todo el material genético de un ser humano. O sea, los óvulos no tienen todo el material genético, tienen la mitad. Los espermatozoides no tienen todo el material genético, tienen la otra mitad que aporta el papá. Y eso se junta y ahí vuelven a crear una célula que tiene todo el material genético y por lo tanto la potencialidad de transformarse en un ser humano. Normalmente el espermatozoide se encuentra con el óvulo en la que antiguamente se llamaba trompa del útero, ¿ya? Ahora se llama tuba. Entonces, en ese punto, en la tuba uterina, es donde ocurre la fecundación, la unión del espermatozoide con el ovocito. Esta unión da origen a una nueva estructura llamada cigoto, el cual tiene todo el material genético humano aportado por los gametos de los padres, el ovocito y el espermatozoide. El espermatozoide entrega un total de 23 cromosomas diferentes y el ovocito un total de 24 cromosomas diferentes, ya que aporta 23 cromosomas para el núcleo y también cromosoma mitocondrial. Los cromosomas corresponden a lo que la gente conoce como ADN. El cigoto microscópico crece y cuando ya alcanza a ser un pequeño grupo de celulitas, se pasa a llamar mórula. Luego sigue creciendo para convertirse en un milimétrico embrión. Este embrión necesita sangre para poder vivir. Entonces realiza un proceso llamado implantación, el cual consiste en penetrar la pared del útero para anidarse y protegerse ahí. Además que al entrar al útero logra encontrar vasos sanguíneos del útero y de esos vasos sanguíneos va a obtener la nutrición. Durante la implantación, el embrión necesita hacer un agujero en la pared del útero. Así atraviesa primero la capa más superficial, que se llama endometrio, que es la misma capa que se va descamando en cada ciclo menstrual de la mujer, y sigue penetrando hasta estar protegido y alcanzar los vasos sanguíneos maternos. Desde ese momento ocurrirá algo crucial. La mayoría de las cosas que circulan por la sangre materna pasarán a la sangre del bebé, porque las circulaciones sanguíneas de ambos son una sola. Entonces, en el momento que el embrión penetra la pared del útero para anidarse ahí adentro y protegerse adentro de la pared del útero, alcanza los vasos sanguíneos de la madre y la sangre que la madre tiene va a ser exactamente la misma que tenga el bebé. Y en ese momento es, por ejemplo, en donde se puede detectar un embarazo mediante exámenes de sangre. Esta unión es hermosa desde el punto de vista biológico, emocional, filosófico y hasta poético, pero al mismo tiempo representa un tremendo desafío y una tremenda responsabilidad para la madre, porque actualmente son muchas las sustancias químicas artificiales que nos encontramos en la vida cotidiana y que pueden ingresar a la circulación materna para finalmente dañar al feto. Este libro busca enseñarle a los futuros padres sobre estas sustancias, para así poder conseguir proteger al bebé. En el momento que el embrión ya está implantado y alcanza la sangre materna, comienzan a circular moléculas por el cuerpo de la madre que nos permiten diagnosticar un embarazo con exámenes de sangre y luego exámenes de orina. Todo este proceso de movimiento de viaje de espermatozoide, fecundación, desarrollo del gameto y embrión, para la final implantación, normalmente requiere un tiempo aproximado de una semana, y esa es la primera semana del embarazo. Para que todo esto ocurra en condiciones normales, es necesario que tanto el padre como la madre estén sanos. Hemos reservado una parte especial de este libro para profundizar respecto a la salud y la fertilidad del padre, que es la segunda parte del libro. Respecto a la madre, es necesario que todos sus sistemas tengan un mínimo de funcionamiento normal para conseguir un embarazo, especialmente los sistemas nervioso, endocrino y reproductor. Pero al momento de hablar de embarazo óptimo, entonces no es suficiente con un funcionamiento mínimamente normal del cuerpo de la madre, sino que es necesario un estilo de vida muy saludable para obtener un funcionamiento fisiológico óptimo. Algunas personas nacen con condiciones que impiden la fertilidad. A esto se le llama infertilidad primaria. Eso quiere decir que la persona nació infértil. Desde que era un pequeño niño o niña, nunca iba a poder ser padre o madre. O sea, nació con infertilidad. Eso se llama infertilidad primaria.
Algunos ejemplos de infertilidad primaria son nacer con malformaciones del útero, nacer con enfermedades genéticas que impiden el desarrollo general del cuerpo, etc. Los consejos de este libro podrán ayudar a algunas mujeres con infertilidad primaria, pero no a todas. Para poder evaluar su propio caso, es necesario que usted sea evaluada o evaluado con un médico con experiencia en medicina integrativa y fertilidad. Por otro lado, existe otro tipo de infertilidad que se llama infertilidad secundaria, la que consiste en que, a pesar de haber nacido con la capacidad de generar un embarazo, o incluso haber conseguido algún embarazo en el pasado, o sea, la persona nace con la capacidad de ser padre o madre, actualmente no es posible lograrlo. Esto quiere decir que la pareja tuvo la capacidad de llegar a un embarazo, tanto el hombre como la mujer nacieron con la capacidad de formar un bebé, pero por algún motivo han perdido la capacidad de tenerlo. Las causas de infertilidad secundaria pueden ser reversibles, las podemos curar, o hay algunas que también son irreversibles, que no las podemos curar. Por ejemplo, en el caso de una mujer que en el pasado pudo conseguir un embarazo, pero posteriormente ha sufrido la extirpación de sus dos ovarios por alguna enfermedad, como por ejemplo podría ser el cáncer, estaríamos frente a una causa irreversible de infertilidad secundaria, porque es una infertilidad adquirida después de nacer, eso no es primaria, primaria es cuando uno nace con el problema, y es irreversible porque al extirparse los ovarios ya no quedan óvulos para poder ser mamá. A menos que esta persona haya extraído y guardado alguno de sus propios óvulos antes de la cirugía. En el caso de una mujer que previamente ha tenido la capacidad de obtener un embarazo, pero que con el tiempo y los malos hábitos de vida ha desarrollado enfermedades que provocan infertilidad secundaria, como la obesidad, como la diabetes mellitus tipo 2 o el síndrome de ovario poliquístico, la infertilidad secundaria podría ser reversible con el tratamiento correcto, ya que estas patologías se pueden mejorar en la mayoría de los casos con un estilo de vida saludable. Eso quiere decir que las mujeres obesas, las mujeres diabéticas, etcétera, en muchos casos alcanzan la infertilidad. Porque claramente la naturaleza no le va a dar un hijo a una mujer enferma, ¿cierto? Porque eso va en contra de la vida. Entonces es necesario estabilizar estas enfermedades para que la mujer pueda tener un hijo. En nuestro instituto hemos tenido muchos casos de pacientes que logran revertir estas enfermedades gracias a un estilo de vida saludable. Al mismo tiempo, tenemos que destacar que algunos colegas, especialmente del área de la medicina complementaria o alópatas que tienen una visión integrativa, recomiendan una alimentación saludable y el uso de suplementos alimenticios, especialmente los 3 a 4 meses previos a la concepción. Esto lo recomiendan debido a que los óvulos que se encuentran en los ovarios de la mujer existen en un estado que podríamos describir en palabras sencillas como hibernación o estado dormido hasta 3 a 4 meses antes de la ovulación, que es en el momento en cuando ese huevito es liberado desde el ovario hacia el útero para encontrarse con el espermatozoide y dar origen a un embrión. Para nosotros es lógico que se recomienda una vida saludable durante esos 3 a 4 meses que el ovocito se demora en madurar previo a ser ovulado y liberado al útero. Pero lamentablemente, este tipo de mensaje le resta importancia al estilo de vida saludable que debe existir antes de esos 3 a 4 meses, como también al que debe existir después. Si a ustedes les interesa el tema de la fertilidad y se compran algunos libros que escriben doctores norteamericanos o de otros lados que los pueden encontrar en Amazon o en diferentes sitios web, se van a dar cuenta que se le hace habitualmente hincapié a que esos 3 o 4 meses previos al embarazo hay que comer sano, hay que tomar vitaminas, hay que hacer muchas cosas, pero como dice aquí, no se le da mucha importancia al tiempo que está antes de esos 4 meses y después. Nosotros consideramos que es un error. Los ovocitos o huevitos que la mujer carga en sus ovarios están ahí desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Eso quiere decir que los óvulos que están en los ovarios de la mujer, que le van a permitir ser madre, están ahí en los ovarios incluso desde que la mujer vive dentro del útero de su madre. Los ovocitos de la futura madre la acompañan desde antes de ser un pequeño feto. De hecho, cuando la bebé se está desarrollando en el útero de su madre, ya comienza a formar los ovocitos que le permitirán ser madre varios años después de nacer. Debido a esto es que tenemos que comprender la valiosa idea de que cualquier tipo de problema que sufre el feto
tal como una carencia nutricional, radiaciones como las que pueden venir a partir de una radiografía, un escáner o incluso a partir de la tecnología de las telecomunicaciones, o también las intoxicaciones como por alcohol, drogas, etcétera, podrían dañar los ovarios y ovocitos de la pequeña bebé que está en formación, que años más adelante le darán la oportunidad de ser madre. Entonces, si la abuela no se cuidó durante el embarazo de la mujer que va a ser madre y que va a engendrar a los nietos, podría tener problemas toda la línea de personas. Desde este punto de vista, este libro también será una pieza importante en la posibilidad que nuestros hijos tengan hijos sanos, sanos tanto física como mentalmente. Toda mujer que quiera hacerse responsable por la vida de un futuro bebé tiene la oportunidad de optimizar su propia salud para así maximizar las posibilidades de una salud óptima para su hijo o hija. Los ovocitos o huevitos que una mujer guarda toda su vida en sus ovarios estarán expuestos a muchos factores dañinos cada día de su vida, incluso desde antes de nacer. Esto también aplica para los hombres, ya que es incluso desde antes de nacer que los testículos del feto pueden ser dañados por hábitos de la madre o el padre. Pero este tema lo veremos en los capítulos concernientes a la salud paterna. La calidad de los óvulos, ovocitos o huevitos disminuye con la edad, pero no es la edad lo que provoca el daño a los huevitos. Lo que realmente lo provoca es el mal estilo de vida. Lamentablemente, muchas de las variables que componen un mal estilo de vida o un estilo de vida insano son desconocidos para las personas, y por eso es tan importante la información de este libro. Porque mucha gente que al enterarse de esta información dice, chuta, si yo hubiese sabido antes hubiera llevado un embarazo distinto. Ese es el punto, la información. Muchos de nuestros pacientes, de hecho, la mayoría de las personas que ingresan a tratamiento en nuestro instituto, llevan un estilo de vida insano, puesto que no cuentan con la información necesaria para entender qué factores dañinos están presentes en su vida cotidiana y cuáles son las consecuencias reales de esto. La gran mayoría de los pacientes que ingresan a tratamiento en nuestro instituto, más del 90% del total de los pacientes, no tienen la información necesaria para poder saber cómo manejar su salud y la de sus hijos. En una investigación realizada por un equipo de científicos del Departamento de Ciencias Biomédicas y Oncología Humana de la Universidad Bari Aldo Moro en Italia, se publicó el año 2019 y perteneciente a la referencia 2 de este capítulo, podemos observar los siguientes hechos interesantes. Los investigadores nos comentan que la infertilidad es un problema importante en la sociedad moderna y se presenta entre un 20 a 30% de las mujeres en edad reproductiva, siendo más de 80 millones de mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los factores importantes que afectan la capacidad reproductiva tanto de hombres como mujeres se encuentra el estrés laboral y la mala alimentación. Tanto la formación de espermatozoides como la función de los óvulos sufren daños debido al exceso de peso, el cigarrillo, la actividad deportiva intensa, el sedentarismo, el consumo de alcohol en exceso y las drogas ilícitas. La industria tabacalera. ¿Sabían ustedes que la industria tabacalera en Chile, las cifras oficiales que ustedes pueden encontrar si buscan en Google la información del Ministerio de Salud, se van a dar cuenta que el cigarrillo en Chile provoca un gasto médico cada año de 1.000 millones de pesos? 1.000 millones de pesos se estima que es el costo para el Estado de tener que lidiar con todo el daño que hace el cigarrillo, infartos al corazón, cáncer, muchas cosas. Interesantemente, ¿ustedes saben cuánto dinero reúne el Estado mediante los impuestos al cigarrillo? Exactamente 1.000 millones de pesos. Es el mismo monto. Para mí, como médico, yo lo que veo en esa cifra, me parece a mí que la industria tabacalera tiene la autorización para provocar todo el daño que quiera mientras pague por el daño que está haciendo. Porque no creo que pueda ser una coincidencia que los gastos sean 1.000 millones y que los impuestos que recaudados sean justo 1.000 millones también. Pero bueno, el cigarrillo disminuye la calidad del semen, como también la movilidad, la densidad, el número y la estructura de los espermatozoides. O sea, el cigarrillo genera daño en todas las variables.
Al mismo tiempo, en las mujeres, el cigarrillo reduce la cantidad de los óvulos que hay en los ovarios, retrasa la concepción y aumenta el riesgo de sufrir abortos. El consumo elevado de cafeína ha mostrado aumentar el tiempo necesario para tener un embarazo. En otras palabras, podría reducir la posibilidad de engendrar un bebé, pero el daño no es para nada tan categórico como el del cigarrillo. Justo estamos hablando del cigarrillo, se viene conectando la señora María Teresa. Estos investigadores también nos hablan sobre el estrés, un estilo de vida, y esto es muy importante porque esto se habla muy poco, un estilo de vida estresante, tal como ocurre en mujeres con trabajos de alta exigencia, podría contribuir a la infertilidad. Esto es muy interesante. Debido a que los síntomas relacionados a la ansiedad y depresión aparecen con mayor frecuencia en las mujeres infértiles versus las que conservan una fertilidad normal. Se piensa que estas condiciones se suman para provocar una condición de estrés psicológico que puede alterar la maduración de los ovocitos. Al mismo tiempo, comentan en el metaanálisis de PureWall, publicado el año 2018 en la revista Biomedicina Reproductiva Online, que corresponde a la referencia 3 de este capítulo, y nos dice que en más de 2.000 pacientes que vieron ello, se lograron mejores resultados con técnicas de reproducción asistida cuando estaban libres de depresión y de ansiedad mental. O sea, ellos estaban haciendo tratamientos de fertilidad con técnicas de reproducción asistida, como lo que la gente llama embarazos in vitro y esas cosas. Claro, los resultados eran mejores cuando las mujeres estaban libres de depresión y ansiedad mental. Por otro lado, el manejo del estrés con entrenamiento de relajación ayuda a disminuir el estrés psicológico de mujeres fértiles y esto puede aumentar la probabilidad de conseguir un embarazo. Eso quiere decir que el estrés de todo tipo, por la crisis social, por el trabajo, por la cesantía, etc., también disminuyen la probabilidad de tener un embarazo. Como usted puede ver, llevamos pocas páginas de este libro y ya es posible observar muchos factores de la vida diaria que entorpecen la reproducción y alteran la fertilidad, pero que muchas veces no son considerados como importantes simplemente por falta de información. Muchos de estos factores son modificables, son muy importantes, son modificables de verdad. Y este es el objetivo de este libro, poder entregar la información necesaria a las personas interesadas en traer a este mundo hijos más sanos de mente y de cuerpo. Porque esta es la manera más rápida de mejorar nosotros como humanidad. Si la siguiente generación de seres humanos es más inteligente que nosotros, no van a permitir con tanta facilidad que los políticos, que los gobiernos sean tan corruptos. Por ejemplo, la información contenida en este libro es útil para quienes tienen problemas de fertilidad primarios que puedan ser solucionables con técnicas de fertilización asistida y también en quienes tienen causas de infertilidad secundarias corregibles o que también requieran técnicas de fertilización asistida. Para tener un resultado óptimo es necesario que tanto padre como madre participen del proceso y pongan en práctica la información entregada en este libro. Para finalizar este primer capítulo, reforzaremos la idea de que este libro no solo tiene el objetivo de conseguir un embarazo. La información científica actual es suficiente para creer que un estilo de vida saludable durante el embarazo y luego continuado en la infancia de la nueva personita puede mejorar tanto la salud física como mental de este nuevo ser humano. Ser más inteligente, ser más sabio, tener un control emocional mayor. O sea, realmente eso va a determinar que tu destino como ser humano sea distinto. El desarrollo mental del ser humano es algo vital. Este es uno de los temas más relevantes del mundo, ya que los seres humanos somos quienes poseemos características únicas, las cuales abren en nuestra vida puertas de inmensas oportunidades, pero también de tremendos desafíos. Somos los únicos seres de este mundo con la capacidad de elegir construir o destruir la vida. El resto de los seres vivientes de este planeta no tienen la capacidad de elegir la muerte, no tienen la capacidad de ir en contra de la vida. El ser humano sí. De hecho, el hecho de que las decisiones de los padres tengan la posibilidad teórica de impactar el desarrollo de la mente de sus hijos es un tema que me deja fascinado, pero también preocupado. Si es que tenemos la oportunidad real de impactar el desarrollo y funcionamiento de la mente de los futuros seres humanos, entonces en este libro encontraremos herramientas no solo para tener un embarazo saludable,
sino que también para definir en parte el destino de nuestra humanidad. Y ahí podemos pensar muchas cosas. Por ejemplo, si el 94% del problema de infertilidad está en países pobres, a mí me gusta pensar que de los embarazos que sí se consiguen en esos países pobres, probablemente van a dar a luz a personas que van a tener restricciones en su salud, tanto física como mental. Y eso permite que se siga viviendo el ciclo vicioso de pobreza, ¿cierto? Y de injusticia. Si a una generación de madres de esos países se le pudiera aplicar lo que está en este libro, probablemente engendrarían hijos que podrían cambiar el destino de esos países. Entonces es muy importante lo que vamos a conversar en estos seminarios de aquí en adelante por estos 2 meses. La mente humana es el único sistema en el universo oficialmente conocido con la capacidad de elección. Y esto es clave. Esto es clave. Con la capacidad de elegir salirse de los engranajes perfectos de la vida y la naturaleza. Ningún animal permanecerá bajo el sol deshidratándose por horas hasta enfermarse y morir, si es que tiene sombra disponible. Cualquier animalito, un perro, un gato, un pajarito, se va a poner a la sombra. En cambio, el ser humano es capaz de desafiar la vida, es capaz de quedarse bajo el sol hasta morir. Esto es muy interesante. Esto podemos verlo en personas que trabajan expuestas al sol y desarrollan cáncer de piel. Personas en estado de ebriedad que quedan inconscientes bajo el sol deshidratándose de manera severa. Personas que duermen bajo el sol para broncearse y queman su piel de manera peligrosa, e incluso cualquier persona podría elegir ponerse al sol, dejar de beber líquido hasta morir deshidratado, tal como muchos lo hacen al realizar una huelga de hambre seca. El ser humano es el único ser viviente de este mundo que puede elegir provocar muerte innecesaria, tanto en sí mismo como en los demás seres vivientes que le rodean. Este es un fenómeno interesantísimo que lamentablemente no es discutido en la escuela de medicina. Esta capacidad única que tenemos los seres humanos es la que nos ha convertido en la especie más tóxica y dañina que ha pisado la faz de este planeta. Pero la verdad es que la cantidad de personas con bondad en su corazón supera por mucho a quienes carecen de ella. Por lo tanto, si esta información llega a las personas correctas, entonces este libro podrá ser uno más de los múltiples instrumentos que nos permitirán caminar hacia un mejor futuro como especie. El desarrollo de la mente humana conllevará a entender que nuestra inmensa capacidad de libre albedrío no es un privilegio, sino que es una responsabilidad de niveles divinos. Bueno, aquí entonces termina el primer capítulo de nuestro libro y también nuestro primer webinar sobre el embarazo saludable. Aquí están las referencias científicas de este primer capítulo. Y a continuación entonces vamos a abrir preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer. La próxima semana ya nos vamos a ir de lleno a materia. Vamos a hablar el tema de la protección de los huevitos o de los ovocitos, que es algo tremendamente importante porque ahí, en los ovarios de la mujer, está el destino de la humanidad. Y es mucho lo que se puede hacer para proteger esos huevitos, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Voy a dejar de presentar. Bien, vamos a ver. La señora Claudia, que nos mandó un saludo desde Cartagena, dice que extraña sus terapias y a su terapeuta Daniela. Bueno, sí, la señora Claudia ya el año pasado estuvo viniendo a tratamiento aquí en el instituto, venía desde la playa. Mejoró mucho su salud, paralelamente también hizo otras terapias naturales más, también la cámara hiperbárica, que yo he escuchado de otros doctores que es muy bueno. Yanela Barahoni nos dice: hola Pablo, me dicen que por favor aceptes la entrada. Bueno, ya he ido aceptando la entrada. Lo que pasa es que cuando una persona llega tarde, tengo que aceptar la entrada cuando se pueda, básicamente, para no ir atrasando el seminario. Verónica me pregunta: ¿quistes de más de 5 centímetros pueden impedir un embarazo en el ovario? La verdad es que normalmente no. Pero depende de qué tipo de quiste estemos hablando.
Porque, por ejemplo, si estamos frente a un síndrome de ovarios poliquísticos que esté en relación directa con un síndrome metabólico, o sea, una mujer gordita que se alimenta mal, que tiene ovarios poliquísticos, se va apuntando ya a ser diabética, entonces claramente ahí habría un problema de fertilidad porque no solamente está el quiste, sino que podríamos decir que todo el cuerpo de esa mujer está enfermo y su sangre tiene un desbalance en las cosas que tienen que andar circulando y por ejemplo hay un exceso de glucosa, que es bastante complejo para poder conseguir un embarazo realmente. Pero si la persona tiene solo un quiste aislado en un ovario de 5 centímetros, eso no debería implicar un problema de fertilidad, ¿ya? Porque son diferentes patologías. Después, Giovanni Petroli me dice, ¿por qué la actividad deportiva intensa daña la formación de espermatozoides y función de los ovocitos? ¿Qué tanto se considera intensa? ¿Un deportista olímpico o futbolista se considera como actividad deportiva intensa? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? La naturaleza tiene ciertos parámetros ideales, podríamos decir. Cuánto hay que comer, cuánto hay que dormir, cuánto eh, y cuánto básicamente actividad física hay que hacer. Todos los extremos son dañinos. Comer muy poquito es dañino, comer en exceso es dañino, dormir muy poco es dañino, dormir en exceso es dañino. Y exactamente lo mismo pasa con la actividad física. La actividad física ausente es dañina, se llama sedentarismo. Y la actividad física en exceso también es dañina y se le llama deporte de alto rendimiento. Entonces, el deporte de alto rendimiento no es saludable porque básicamente el deportista está tratando de conseguir objetivos que no son estar sano. Quieren romper marcas, quieren obtener el récord, quieren obtener una medalla y eso implica que en ese nivel de competición eh, ellos tienen que sacrificar su salud para poder alcanzar esas metas. Nosotros acá en el instituto atendemos muchos deportistas de alto rendimiento. De hecho, si ustedes se van a la sección de nuestra página web de... A ver. Si ustedes se van a nuestra página web, a Clínica Testimonios. Si van a la parte de los testimonios, que bueno, desde el año pasado que no lo actualizamos porque todas las cosas de la crisis social y las pandemias, etcétera, acá van a encontrar varios casos de gente que se ha curado de diferentes enfermedades. Y aquí justo está la señora Claudia, que está mandando saludos desde la playa, es ella. Y esa es su terapeuta que dice que extraña. Esta es coincidencia que justo no salió ahí. Bueno, porque aquí la gente puede ir viendo los mensajes que nos llegan de Facebook. Bueno, acá si ustedes hacen clic en este video van a salir algunos deportistas de alto rendimiento que incluso han sido campeones y tienen medallas y cosas que se han recuperado de sus lesiones atendiéndose acá. Y lo que pasa es que el deporte de alto rendimiento no es saludable. El deporte de alto rendimiento genera muchas lesiones, genera muchos problemas. Y por ejemplo en las mujeres termina provocando una masculinización de su sistema endocrino. Y esa masculinización de su sistema endocrino es incompatible con la fertilidad. Normalmente tienen un porcentaje de grasa corporal muy bajo, tienen un estrés en su cuerpo muy alto por el deporte de alto rendimiento. Entonces es incompatible con un embarazo normalmente, depende de qué tan alto sea el rendimiento. Todas las personas son distintas, aguantan más algunas personas que otras, pero ningún ginecólogo del mundo le recomendaría a una embarazada que si quiere tener un embarazo óptimo haga deporte de alto rendimiento porque realmente es contraproducente. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a ver. Janela Brown dice, ¿cuál es la razón de padecer de ovarios poliquísticos? Mira, normalmente lo más común que tenemos son personas que tienen un pésimo estilo de vida, que están con exceso de peso, que comen lo que hemos conversado en todos los seminarios anteriores cuando estábamos hablando sobre el tratamiento natural del coronavirus. Exceso de hidratos de carbono refinado, bebidas gaseosas, sedentarismo, obesidad.
esos estados de exceso de azúcar en la sangre, por decirlo de alguna manera simple, va generando un síndrome ovario poliquístico que puede incluso provocar infertilidad, puede provocar alteraciones menstruales, puede provocar hirsutismo, que es como una androgenización de la mujer, en el fondo una masculinización, donde se empieza a volver cada vez más peluda, te fijas, son hartos cambios que ocurren en el cuerpo y esa es la razón normal. Entonces, en esa paciente lo que hay que hacer es enseñarle a llevar un estilo de vida saludable para que se pueda curar de sus ovarios poliquísticos y así poder tener un embarazo saludable. Silvia dice, alguien que haya sido consumidor activo de cannabis, puede, pero ya no puede generar algún problema en esta etapa o en etapas posteriores. Bueno, me imagino que se refiere a si alguien fumaba cannabis, eso le puede traer algún problema al futuro. La verdad es que depende, porque, por ejemplo, fumar marihuana durante el embarazo puede que sí genere problemas, sobre todo dependiendo de la cantidad y la calidad de cannabis que fuma esa persona, o en las diferentes formas farmacéuticas que le pueda utilizar, porque hay aceites esenciales también, hay diferentes cosas. Pero si esa persona tuvo un consumo de marihuana moderado en el pasado, entonces en el presente puede probablemente tener un embarazo sin problemas, pero nos vamos a lo mismo que hablamos del deporte. Todo depende de la cantidad. Y la gente normalmente en el tema de la cannabis tiende a generar un abuso por distintos motivos, porque en el fondo no hay una regulación, no es un tema que es tabú, es un tema donde evidentemente a los narcotraficantes les conviene que la marihuana sea ilegal para poder cobrar carísimo por ella, el día que se legalice se les termina el negocio, entonces para ellos es fantástico que sea una droga ilícita. Entonces, hay muchas controversias al respecto. Hay poca investigación en ese tema porque uno de los problemas que tenemos en la investigación obstétrica es que muchas investigaciones de estas que podrían existir son antiéticas, son inmorales de hacer, porque no se puede hacer un experimento donde exista una mitad de mujeres embarazadas y otra mitad, y que esta mitad fume marihuana y que la otra mitad no, porque tú quieres evaluar el daño que van a recibir los bebés, entonces no se puede hacer ese experimento. Lo que habría que revisar sería algún estudio en donde mujeres hayan declarado su consumo de marihuana y haber visto el resultado que hay en el feto, pero como te digo, todo depende de la calidad y de la cantidad de la planta que la persona use, porque también ocurre que la cannabis tiene muchas propiedades muy positivas, pero es una planta que es demonizada. Eh, por ejemplo, el alcohol genera muchos más problemas que la marihuana, problemas médicos, estamos hablando, tanto médicos físicos como psiquiátricos, muchos más, pero muchos más. Y el alcohol es legal y la marihuana no. La marihuana tiene la posibilidad de ser utilizada como un medicamento en muchísimas enfermedades distintas y el alcohol no. Y aún así el alcohol es legal. Entonces son cosas que tienen mucho de política, de distintas épocas respecto a la ilegalización. Pero la verdad es que existen plantas medicinales también que pueden complicar un embarazo. Entonces la embarazada, tal como vamos a ver más adelante en el libro, pasa a ser una persona especial en quien hay que tener cuidado, ¿ya? Y es mejor no ponerse a experimentar durante el embarazo, no estar probando plantas medicinales, no estar fumando marihuana, no hacer deporte de alto rendimiento, sino que en este libro y en esta serie de seminarios que vamos a estudiar en las próximas semanas, vamos a ver cuál es el estilo de vida óptimo, ¿ya? Cómo tiene que alimentarse la embarazada, el papá, la mamá y toda la gente. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? No hay de qué, pues, Silvia. Mire, justo se nos viene conectando Blanca Mensajera. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a dejar el seminario hasta acá. Si se dan cuenta, veníamos todas las semanas, voy a contestar Termin. Las semanas veníamos haciendo seminarios que duraban 3 horas. Hoy día por fin tenemos un seminario de 1 hora. Así que fantástico, porque así ya quienes se conecten pueden saber que el seminario termina pronto y así es más fácil participar. Armin dice, la suplementación de vitaminas y minerales no lo recomiendan mucho los ginecólogos, principalmente ácido fólico, pero se vuelven importantes. Ah, bueno, claro,
De hecho, durante estos seminarios nosotros vamos a tocar específicamente el tema de la suplementación en el embarazo de manera muy detallada. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente los suplementos alimenticios pueden ser útiles en el embarazo, pero normalmente en medicina naturista o medicina complementaria, muchos colegas le dan un exceso de importancia a los suplementos alimenticios. La contaminación de la industria farmacéutica en la medicina es muy grande, entonces la gente tiende a siempre pensar en pastillas, siempre pensar en frascos para mejorar su salud. Y la verdad es que la medicina que nosotros hacemos en el instituto tiene otros pasos y el tomar suplementos, empastillarse, es un paso distante. No es prioritario. Las cosas que hay que hacer al comienzo son otras. Hay que llevar un estilo de vida muy saludable. Nosotros, por ejemplo, acá cuando tratamos a un paciente y llega el momento de recetarle suplementos alimenticios, sobre todo los que tienen que quedar a permanencia, lo que hacemos primero con ese paciente durante varias semanas, ayudarlo para que intente alcanzar el estilo de vida más saludable posible. Y cuando vemos ese estilo de vida que el paciente alcanza, lo comparamos con el punto óptimo, qué tan distante está, y ahí establecemos cuáles son los suplementos alimenticios que tiene que usar, porque cuando la gente lo hace de la otra forma, lleva un estilo de vida. Hoy día con unos pacientes estuve conversando eso. Hay unos pacientes nuevos que ingresaron a tratamiento, un matrimonio. Y me decía él que qué vitaminas o qué proteínas o qué cosas tenía que tomar. Y yo le explicaba que el hecho de adelantar el uso de suplementos alimenticios en el fondo le quita la oportunidad y la responsabilidad a la persona de llevar un estilo de vida más saludable, porque lo que hay que hacer es comer muy sano. Y después de eso, recién tomar suplementos alimenticios, y la verdad es que la oferta de suplementos alimenticios que hay es tan grande que normalmente es solo un negocio que las farmacias tienen, pero claramente hay algunas cosas muy importantes que las vamos a ver en este libro. Entonces, los suplementos alimenticios no tienen que ser la prioridad en ningún paciente. El tratamiento nutricional jamás tiene que partir por suplementos alimenticios, pero yo entiendo que hay colegas y diferentes lugares que es casi lo único que hacen. Entonces va una persona y le dan un montón de suplementos alimenticios que pues, le van a ayudar, pero esos suplementos en el fondo le van a quitarle a la persona la oportunidad de comer más sano, porque en el fondo ya tengo vitaminas, tengo de todo y sigo comiendo exactamente igual que antes. Entonces yo creo que hay que verlo de una manera más amplia y que los suplementos, si bien son muy útiles, y yo tomo suplementos alimenticios, tienen que ser una de las últimas cosas que se establecen en el tratamiento de una persona. Ya, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Y veo que Armin está escribiendo en el computador. Me está dando la gracia. Bueno, Armin, eh, después, yo ahora durante septiembre voy a tener mucho trabajo. De hecho, tengo que ver bien el calendario, pero creo que trabajo los 31 días de septiembre, 30 días, no sé cuántos son. Por lo que tú me habías comentado en los colegios, esto que querías hacer charlas a los jóvenes y todo eso, tratemos de coordinarlo, a ver si es posible que resulte algo bueno para esos jóvenes. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar el seminario hasta acá y nos vamos a ver la próxima semana con la continuidad de la información que estuvimos revisando hoy. Acuérdense que les mostré cómo descargar el libro de la página web, es un libro gratuito, la primera edición, lo pueden revisar, incluso pueden leer la materia que vamos a ver en el seminario, llegar con la materia leída y así es mucho más fácil hacer preguntas. Bueno, entonces les agradezco mucho a todos haber participado, les mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Armin. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por conectarse a todos nuevamente. Ya llevamos varios meses y se siguen conectando, yo se los agradezco mucho. Muchas gracias a usted, don Adolfo. Miguel Ángel Lozano, sí, muchas gracias por venir también. Y me pregunta Carlos Sarabia, ¿en qué página quedamos? Buena pregunta. Llegamos hasta la página, vamos a avanzar, que en el fondo fue el primer capítulo de la parte 1. Vamos a partir la próxima semana en el capítulo 2 de la parte 1, que es la página 27. Muy bien.
Entonces, buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana.